Esta semana, el régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a sorprendernos con una advertencia digna de película de ciencia ficción. Ahora resulta que Estados Unidos es el país más peligroso del mundo para los migrantes. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre de dictadores y delincuentes. Continuemos. Sí, así como lo oyen. Maduro, el hombre que ha convertido emigrar en el nuevo pasatiempo nacional, ahora quiere que los venezolanos no viajen a Estados Unidos. Porque claro, según él, allá te persigue el racismo, te atrapan con detenciones arbitrarias y los derechos humanos son tan escasos como la harina pan en los anaqueles de Caracas. La advertencia fue anunciada por una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un video en Telegram, ese servicio de mensajería tan popular entre gobiernos autoritarios, conspiranoicos y tías que reenvían cadenas de oración. En el video, la funcionaria exhorta a los ciudadanos venezolanos a cancelar cualquier viaje a Estados Unidos y, si ya están allá, a considerar irse. ¿Irse a dónde? ¿A Venezuela otra vez? ¿A un país donde ni la luz ni el agua son constantes, pero las colas para la gasolina son eternas? La vocera, muy seria, dice: Estados Unidos es un país peligroso donde los derechos humanos no existen para los migrantes. Y uno no sabe si reír, llorar o mandarle un diccionario para que busque el significado de proyección psicológica. Porque vamos a ser sinceros, ¿quién es Nicolás Maduro para hablar de derechos humanos? ¿No es este el mismo hombre que ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad por la ONU? ¿El que tiene más presos políticos que votos en las últimas elecciones confiables? ¿El que convirtió la migración venezolana en la segunda crisis de desplazados más grande del planeta después de Siria? Pero claro, ahora el problema es Estados Unidos, porque si hay algo que el chavismo ha perfeccionado, más allá de la escasez y la represión, es el arte de culpar a los demás. Si no es el imperio yanqui, es el bloqueo criminal, o la CIA disfrazada de iguana que sabotea las plantas eléctricas. Cualquier cosa antes de asumir una pizca de responsabilidad. El comunicado insiste en que ser latino, afrodescendiente o migrante venezolano en Estados Unidos es un riesgo de muerte. Imagínense, no como en Venezuela, donde ser joven y protestar puede llevarte directo a el helicoide, donde no hay riesgos, solo tortura, aislamiento y celdas sin luz. Pura calidad revolucionaria. Pero claro, esta advertencia no vino de la nada. Resulta que hace unos días, la administración de Donald Trump, ese señor que habla como si estuviera peleando con el teleprompter, recomendó no viajar a Venezuela bajo ningún motivo. Según ellos, el país presenta altos riesgos por cosas como detenciones arbitrarias, tortura, violencia, terrorismo y la cereza del pastel, el colapso total de los servicios públicos. Y aquí es donde uno se ríe para no llorar. Porque si comparamos ambas advertencias, la diferencia es que una está basada en reportes de derechos humanos, datos verificables y testimonios reales, y la otra en paranoia estatal y discurso antiimperialista reciclado del siglo pasado. Pero Maduro, en su universo paralelo, quiere que creamos que los peligros del Bronx son peores que los del barrio José Félix Rivas, que un venezolano corre más riesgo caminando por Miami Beach que viajando por carretera entre Barinas y Táchira de noche, que en Florida te puede pasar algo peor que ir a un hospital venezolano sin insumos. Habráse visto, y mientras tanto, millones de venezolanos siguen arriesgándolo todo para escapar de ese paraíso socialista que Maduro tanto defiende. Caminan por la selva del Darién, cruzan fronteras con niños a cuestas, duermen en plazas, se exponen a la xenofobia y a la explotación. Pero aún así prefieren todo eso antes que quedarse atrapados en un país donde un cartón de huevos cuesta lo mismo que una quincena. Entonces, que no venga ahora el régimen a hacerse el preocupado por los migrantes, porque si de verdad les importaran, no los obligarían a irse en primer lugar.
No los recibirían con hostilidad si deciden regresar, y no se burlarían de ellos cada vez que mandan una remesa. Pero claro, reconocer eso sería admitir que el problema no es Estados Unidos, ni Colombia, ni Guyana, ni el bloqueo. El problema es Nicolás Maduro. El problema es su modelo fracasado, su autoritarismo, su corrupción sin fondo y su capacidad infinita para mentir con una cara más dura que una arepa mal cocida. Y mientras tanto, el venezolano de a pie sigue en la lucha, sobreviviendo, resistiendo, viendo cómo los de arriba hacen piruetas retóricas para justificar lo injustificable, mientras los de abajo buscan formas de comer, trabajar y soñar, aunque sea con una visa americana que, según Maduro, es el pasaporte al infierno. Al final, la ironía es esta. El régimen que convirtió el país en un éxodo masivo ahora pretende advertir a los migrantes sobre los peligros del mundo libre. Y uno se pregunta, ¿quién cuida de los venezolanos que se quedaron atrapados dentro? Porque si de verdad Nicolás Maduro quisiera proteger a sus ciudadanos, empezaría por renunciar. Pero eso, claro, sería pedirle coherencia a quien ha hecho de la contradicción su doctrina oficial. Hasta el próximo episodio, donde seguramente nos dirán que en Suiza también hay tortura y que Noruega es peligrosa para los pingüinos revolucionarios. Porque en Venezuela el absurdo nunca descansa. Pero Nicolás Maduro, ese sí que duerme tranquilo. Total, la culpa siempre es de otro. ¿Se enteraron de la última genialidad diplomática del régimen de Nicolás Maduro? Pues agárrense, porque esta es buena. Ahora resulta que Estados Unidos es peligroso para los migrantes. Sí, escucharon bien. Estados Unidos, el destino favorito de los mismos chavistas cuando quieren ir de shopping, atenderse en clínicas privadas o depositar sus ahorros mal habidos en bancos gringos. Ese Estados Unidos ahora es un infierno para los pobres venezolanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, también conocido como la Oficina de los que repiten lo que Maduro dice sin cuestionar, ha elevado a alerta máxima su advertencia para los venezolanos que viven en EU o que tienen pensado viajar allá. Alerta máxima. Así, con toda la seriedad del caso, como si fueran a lanzar un misil desde Maracay hasta Miami. Según el comunicado, Estados Unidos es un lugar donde los derechos humanos no existen para los migrantes. Lo dicen con una convicción tremenda, como si en Venezuela uno pudiera protestar sin que te echen gas del bueno o te inviten cordialmente a pasar unas vacaciones forzadas en el helicoide. Pero vamos por partes. La portavoz del régimen, con tono apocalíptico, dice que en EU hay racismo asesino, detenciones arbitrarias y hipocresía institucional. Y uno no puede evitar pensar, ¿perdón? ¿Están hablando de Estados Unidos o de Venezuela? Porque si hay algo que el chavismo ha dominado a la perfección, es el noble arte de describirse a sí mismo mientras señala a los demás. Y la cereza del pastel, ser latino, afrodescendiente o migrante venezolano, es un riesgo de muerte en Estados Unidos. Según ellos, qué conveniente. Ahora que Maduro ha convertido a Venezuela en una fábrica de migrantes, quiere hacernos creer que el problema no es que la gente se va, sino a dónde se va. Claro, porque si el régimen tuviera el más mínimo sentido de autocrítica, tendrían que admitir que la razón por la cual millones de venezolanos se van al exterior no es por amor al capitalismo, sino porque en su propia tierra no pueden encontrar ni gasolina, ni antibióticos, ni futuro. Pero no, siempre es culpa de otro. Siempre es el imperio, la CIA, los marcianos o la Barbie capitalista. Y esto, por cierto, no es una movida aleatoria. Esta perla diplomática salió justo después de que Estados Unidos emitiera su propia advertencia a sus ciudadanos. No viajen a Venezuela bajo ningún concepto. ¿La razón? Bueno, nada grave. Detenciones arbitrarias, tortura, violencia, terrorismo,
falta de servicios básicos, ya saben, lo típico de un país en ruinas. Así que como buen reflejo chavista, el régimen responde no con explicaciones ni soluciones, sino con una pataleta internacional. Es como si Maduro estuviera diciendo: «Ah, ¿ustedes dicen que mi país es peligroso? Pues el de ustedes lo es más». Y se acabó. A lo que uno solo puede responder con un suspiro largo, profundo y la palabra caradurismo. Porque si hablamos de peligros, querido Nicolás, ¿dónde están más en riesgo los derechos humanos? ¿En un país donde existe prensa libre, instituciones independientes y tribunales que funcionan, aunque no sean perfectos? ¿O en uno donde la fiscalía es un brazo político, el TSJ firma lo que le ordenen y el que piensa diferente termina inhabilitado, exiliado o preso? Lo peor de todo es que esta declaración no protege a nadie, no le mejora la vida a ningún migrante, no garantiza el regreso de un solo venezolano. Es pura propaganda, un berrinche institucionalizado que solo sirve para alimentar la narrativa del victimismo eterno. Todo es culpa de los gringos. Mientras tanto, en las trochas, los caminos del Darién y los refugios improvisados de América Latina siguen llegando venezolanos, porque lo que está verdaderamente peligroso es vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro.